estamos, con la espada en nuestras manos todavía, con algunos años más y alguna herida, pero aún en pie luchando día a día, anhelando verte a ti. Aquí estamos, aunque algunos ya no están a nuestro lado. Ya el otoño arrasó con el verano y el invierno será crudo, pero aquí estamos. La primavera llegará, nuestra barca hizo agua tantas veces en la noche, y si no se hundió jamás fue por tu mano, no por nuestra habilidad, sino por tu compasión. Aquí estamos, sabedores de que solo fue tu gracia y conscientes de Que el Señor les bendiga, amados hermanos. Llegó el tiempo de alabar a nuestro Dios. Así que hoy quiero recordarte que nuestro Dios es nuestro escudo. Él nos protege, Él es nuestra roca firme. Él es nuestro libertador. Amén. Con mi Dios yo saltaré los muros. Con mi Dios ejércitos derribaré. Con mi Dios yo saltaré los muros. Con mi Dios ejércitos derribaré. En la diestra mis manos para la batalla. Puedo tomar con mis manos el arco de bronce. Él es mi escudo, la roca mía. Él es la fuerza de mi salvación, mi alto refugio y mi fortaleza. Él es mi libertador. Con mi Dios yo saltaré los muros. Amén, hermano. Con mi Dios ejércitos derribaré. Con mi Dios yo saltaré los muros. Sí, Señor. Con mi Dios ejércitos derribaré. Levanta tus manos y di: en la diestra mis manos para la batalla. Puedo tomar con mis manos el arco de bronce. Él es mi escudo, la roca mía. Él es la fuerza de mi salvación, mi alto refugio y mi fortaleza. Él es mi libertador. Él es mi libertador. Gloria a Dios, amén. Hermanos, es un gusto poder estar aquí adorando, y en tu lugar, ahí en donde estés, ponte de pie y levanta tus manos y declaremos todos juntos que somos el pueblo de Dios. Somos el pueblo de Dios, somos un pueblo especial, llamados para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó a su luz.
Cristo. Toma mi vida en tus manos y haz de mí lo que tú quieras. Tómame, aquí estoy. En totalidad a ti nos rendimos a ti, Señor. Rindo alma y corazón. No tengo nada más que dar. Tómalo, mi buen Señor.
Muy buenos días, hermanos, que Dios los bendiga. Qué gusto volver a vernos. Qué bueno que están ya una vez más listos para escuchar el mensaje de la palabra de Dios para este domingo de Semana Santa que hoy iniciamos ya en el mes de abril. Dios los bendiga, hermanos. Quiero compartir con ustedes una palabra que Dios pone en mi corazón para ustedes. El tema que quiero compartir con ustedes se llama ¿Para qué vino Jesús al mundo? Ese es el tema que vamos a hablar hoy. ¿Para qué vino Jesús al mundo? Sin lugar a duda, en estos días de Semana Santa vamos a estar hablando de Jesús. Vamos a estar acordándonos de la obra de Jesús, de lo que hizo Jesús. Pero hay una pregunta que tenemos que hacernos. ¿Para qué vino Jesús al mundo? Y bueno, la palabra de Dios, la Biblia tiene la respuesta a todas nuestras interrogantes. Así que, sin más, vamos a la palabra de Dios. Vamos al Evangelio de San Juan. Le pido que vaya con su Biblia al Evangelio de San Juan, capítulo 3, versos 16 al 19. Algunos le conocen estos versículos como el corazón de la Biblia, el corazón de la palabra de Dios, porque hablan del gran amor de Dios.
Entonces vamos a leer San Juan 3, verso 16 hasta el verso 19. Leo yo la palabra de Dios. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. El que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Verso 19 dice: y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Vamos a orar y vamos a pedir a Dios dirección para este mensaje. Oremos, hermanos. Señor, gracias por tu bendita palabra. Gracias por lo que tú tienes para nosotros hoy, esta mañana de domingo. Gracias, Señor, por cada uno de mis hermanos que ya están listos para recibir tu palabra. Señor, gracias, Señor. Yo te pido que tú, Espíritu Santo, hables a nuestras vidas, que podamos recibir lo que hoy tú quieres que nosotros tengamos, Padre. Señor, gracias te damos en esta mañana. Nos ponemos en tus manos. Háblanos, Señor, y ayúdanos a entender, Señor, para qué viniste. ¿Para qué vino Jesús al mundo? Y no solamente a entenderlo, sino a vivirlo, a recibirlo también, Padre. En el nombre de Cristo Jesús te damos gracias, Señor. Amén, amén. Que Dios los bendiga, mis amados, Dios los guarde. Y vamos a la palabra. ¿Para qué vino Jesús al mundo? Sin lugar a dudas, Jesús vino a este mundo para salvarlo. Para eso vino Jesús. Jesús vino a este mundo para salvarlo. La Biblia dice: porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Para eso Dios, la Biblia dice que Dios nos amó tanto y nos sigue amando. Dios nos amó tanto que envió a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios envió a Jesús para darnos vida eterna. Para eso lo envió. Entonces, ¿para qué vino Jesús? Para salvarnos, para darnos vida eterna, para darnos una nueva oportunidad. Para eso vino Jesús. El mensaje de Dios es de salvación. Mis hermanos, iglesia que me estás escuchando, el mensaje de Dios siempre es para salvación. Ese es el mensaje de Dios. Pero, mis hermanos, hoy tengo que decirte que aunque el mensaje de Dios es para salvación, esto no significa que si alguien se rehúsa a creer en Jesús, si alguien rechaza a Jesús, esto va a traer terribles consecuencias. Y la Biblia dice: el que no cree ya ha sido condenado. Dice: el que en Él cree no es condenado. Qué bueno por los que hemos creído en Él. Somos salvos, somos perdonados, tenemos la vida eterna. Pero la Biblia dice: el que no cree ya ha sido condenado. Ya ha sido condenado. Verso 19 dice: y esta es la condenación. Joder, estos mensajes a veces no nos gustan. No nos gustan oír mensajes de condenación. Y en verdad, no hay condenación para los que están en Cristo, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Pero no significa que no exista la condenación. Si tú estás en Cristo, no hay condenación para ti, pero existe la condenación. Si tú rechazas a Cristo, si tú insistes en negar a Cristo, hay condenación. Y en estos tiempos que estamos viviendo, en estos tiempos que estamos hoy enfrentando, tenemos que asegurarnos que tenemos a Cristo en nuestro corazón. Tenemos que asegurarnos que somos salvos. Tenemos que tener mucho cuidado con no estar en las tinieblas. Mira lo que dice el verso 19. Esta es la condenación, que la luz vino al mundo. ¿Quién es la luz? La luz es Jesús. La luz es Cristo. La luz vino al mundo. Pero los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Dice la Biblia: la luz vino al mundo, Jesús vino al mundo, pero los hombres amaron más las tinieblas. La pregunta es: ¿a quién amas más tú? Dios no quiere nada más que lo ames. Quiere que lo ames por encima de todas las cosas. Creo que hoy en este tiempo
mucha gente nos ha cambiado la vida, nos ha cambiado la dinámica, estamos haciendo muchas cosas diferentes. Hoy la gente quiere venir a las iglesias y las iglesias están cerradas. Hoy no podemos abrir las iglesias. Pero ¿sabes? Que cuando la luz vino al mundo, los hombres amaron más las tinieblas. Y hoy algunos quisieran venir, pero no pueden. Yo quiero decirte, Jesús, aunque la iglesia ahorita las puertas están cerradas, pero Jesús aún tiene sus brazos abiertos para que tú decidas volverte a Él. Amén. Entonces, tú decides si crees en Jesús, tú decides si amas más a Jesús, si tú tienes a Jesús en tu corazón, si tú recibes el regalo de Dios, tú tienes salvación. Pase lo que pase, suceda lo que suceda, tú estás seguro en las manos de Dios. Pero si tú amas más las tinieblas, o si tú amabas más las tinieblas, hoy es tiempo de reconciliarte con Dios. Hoy es tiempo de hacer un cambio en la vida. Decirle a Dios, perdóname por amar más las tinieblas. Perdóname por haber descuidado la luz, por haber mezclado la luz con las tinieblas. Porque la Biblia dice que Dios va a venir, Dios va a llamarnos, Dios va a llamar a juicio, mis hermanos. Y a veces pensamos que el juicio es solamente algo muy lejano o algo al final, pero Dios nos va a llamar a juicio un día. Pero mira, la Biblia dice, la palabra de Dios, quiero que vayamos a ver otro versículo en 1 de Pedro 4:17. Vamos a ver qué dice 1 de Pedro 4:17. Dice la palabra del Señor: porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al evangelio de Dios? Mira lo que dice esta palabra. Es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Mis hermanos, el juicio va a comenzar por los cristianos. Los cristianos se nos va a demandar más. El juicio de Dios, quiero que lo podamos entender, comenzará por los cristianos. Y dice, ¿cuál va a ser el fin de los que no obedecen al evangelio? Porque dice, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al evangelio de Dios? Mis hermanos, no solamente los impíos y los incrédulos desobedecen, hay algunos de la casa de Dios que no estamos obedeciendo. Jesús dijo, en aquellos días me dirán, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y Él les dirá, apartados de mí, que nunca os conocí. Es importante hoy entender que necesitamos obedecer. No solamente recibir, creer, sino también obedecer. Obedecer en la palabra de Dios, obedecer al Señor, obedecer a Jesús, porque el juicio de Dios va a comenzar por los cristianos. El apóstol Pedro dice, es necesario que el juicio comience por tu casa. Y si dice aquí, ¿y cuál va a ser el fin de los que no obedecen? Es importante que empecemos a obedecer al evangelio de Dios. Y luego también dice, si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde quedará el impío y el pecador? Ahí nos da otra enseñanza. El justo con dificultad se salva. Mis hermanos, estos son tiempos muy difíciles que estamos viviendo. Tiempos difíciles. Dice, el justo con dificultad se salva. Si tú te pones a ver, hoy estamos viviendo tiempos muy difíciles. Y bueno, es importante y es necesario que estemos dispuestos a seguir a Cristo, aun cuando las cosas se pongan más difíciles. Te pregunto, ¿estás dispuesto a seguir a Cristo aun cuando esto se ponga más difícil? ¿Aun cuando esto sea más peligroso? ¿Lo seguirás si te causa dolor? ¿Lo seguirás si te causa sufrimiento? ¿Seguirás a Jesús inclusive si tienes que llegar a la muerte? Hoy Dios está poniendo a los cristianos a través de pruebas para ver qué tan fieles le vamos a hacer a Él. Y al igual que en toda corte humana, el juicio es un proceso. El juicio no nomás llega y dice, tú estás condenado. No, es un proceso. Y ese proceso es, los jueces no toman decisiones sin conocer los hechos. Y Dios nos está observando. Dios está viendo cómo estamos
amando más la luz o más las tinieblas? Hermano, Dios está viendo cómo hemos estado viviendo los últimos años el Evangelio. Y Dios ha decidido comenzar el juicio por la casa. El juicio está comenzando por la iglesia, por los cristianos, por ti y por mí. Por eso es importante que nos aseguremos de que estamos bien con Dios, de que estamos listos, de que hemos entendido la lección, de que hemos aprendido el mensaje, que estábamos dormidos, dijo un hermano ayer en la mañana, en la zona de confort. Estábamos viviendo un cristianismo muy light, muy a gusto. No me incomoda nada ser cristiano. Tengo una vida muy tranquila. Voy a la iglesia, Dios me ayuda. Pero mis hermanos, eso no es todo el evangelio. Eso no es todo el cristianismo. Es hacer la voluntad de Dios. Es estar dispuesto a tener el temor del Señor. Y ahorita vamos a ver unas cosas muy importantes, mis hermanos, acerca de esto. Pero qué tan fácil es que nos acostumbremos a la oscuridad. Qué tan fácil es que un cristiano se acostumbre a vivir en tinieblas. Ni cuenta te das cuando has dejado mezclar las tinieblas con la luz. Y estás viviendo una vida en ambos lados. Por eso hoy, mis hermanos, hoy es importante entender este mensaje. La pregunta es, ¿el pecado ha invadido tu vida? ¿La oscuridad ha invadido tu vida? ¿Está tu conciencia lo suficientemente sensible como para reconocer que hay pecado en tu vida? ¿Hay sensibilidad? ¿Dios te hace sentir que hay algo que tienes que confesarle al Señor? Por eso Juan dijo, esta es la condenación, que la luz vino al mundo, pero los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Queremos avanzar un poquito más después de dejar el Evangelio de Juan y la carta de Pedro. Y quiero que vayamos a ver lo que dice Salomón en el libro de Proverbios capítulo 1, verso 7. Vamos a ver qué dice Proverbios en el capítulo 1, verso 7. Es un proverbio muy conocido, muy famoso, pero que tiene una gran enseñanza esta mañana para nosotros. Proverbios 1:7 dice la palabra de Dios: el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Lo repito una vez más: el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Aquí dice, ¿tú quieres ser sabio? Tienes que tener el temor de Jehová. El principio para ser sabio hay que tener temor de Dios. Dice, los que no son sabios, los insensatos, los necios, desprecian la sabiduría. Es decir, aman las tinieblas, andan en las tinieblas, mezclan la luz con las tinieblas. Eso es lo que la iglesia había caído, en una mezcolana de luz y tinieblas, en una situación de insensatez. Como la semana pasada hablábamos de las 10 vírgenes y que 5 eran insensatas y 5 eran prudentes. ¿Por qué? Porque no tenían temor de Dios. Hoy nos habla la palabra de Dios que el temor de Dios es el principio de la sabiduría. Yo quiero decirte esta mañana, mis hermanos, creo que no hay mucho temor de Dios en el mundo hoy en este tiempo. No me vas a dejar negar que nuestro mundo no tiene temor de Dios. Inclusive no solamente hablar del mundo, hay algunos de la iglesia, hay algunos cristianos que no tienen temor de Dios. No tienen el temor a Dios. Mis hermanos, y el temor de Dios no es algo que estás pensando, oh, miedo, terror a Dios. No, el temor de Dios no es el miedo a Dios. El temor de Dios es el respeto, la honra que Dios merece. Es como cuando uno respeta su casa, respeta a su papá, respeta a su abuelo, porque dice, yo no me puedo burlar, yo no puedo deshonrar a mi papá, a mi abuelo, mi casa, mis principios, porque soy de esa casa, soy de esa familia. Se respeta. Eso es lo mismo. El temor de Dios es decir, yo no puedo mezclar la santidad con la carnalidad. Yo no puedo mezclar lo de Dios con lo mundano, porque yo honro a Dios.
Cuando uno tiene temor de Dios, hay sabiduría. Pero vemos que el temor de Dios se ha perdido. El temor de Dios se ha perdido en la sociedad. El temor de Dios se ha perdido en los jóvenes. El temor de Dios se ha perdido en la misma iglesia. Y por ende, si no hay temor de Dios, no hay sabiduría. Y cuando digo no hay sabiduría, no me refiero a la sabiduría humana, a la sabiduría que dice, la gran inteligencia o la sabiduría teológica, sino la sabiduría práctica para tomar buenas decisiones. Yo te pregunto, ¿alguna vez has tomado malas decisiones? ¿Alguna vez, antes de esta epidemia, antes de esta crisis, cuando podíamos venir a la iglesia, cuando teníamos nuestro tiempo, ¿alguna vez tomaste una mala decisión? ¿Alguna vez decidiste, no voy a ir a la iglesia? Hoy no voy a ir porque no quiero. Hoy no voy a buscar a Dios. Hoy no voy a leer. Muchas veces lo hicimos. ¿Y sabes por qué? Porque poco a poco fuimos descuidando el temor de Dios. Y tomamos malas decisiones. Y hoy estamos pagando las consecuencias de las malas decisiones que hemos tomado. Hemos visto un montón de memes, yo creo que ustedes los han visto en las redes sociales de cómo quieren ahora venir a la iglesia algunos y dicen, no se puede ahora. Y porque no fuimos sabios y ahora nos toca estar pasando por esta situación. Pero vamos a continuar. Mira, vamos más atrás todavía. Vamos al libro de Génesis, cuando habla acerca de la caída del hombre, del pecado de Adán y Eva. El pecado de Adán y Eva dice que fue la razón por la que Adán y Eva cayeron en pecado. ¿Sabes por qué? Porque desaprobaron el principio de la sabiduría. ¿Cuál es el principio de la sabiduría? El temor a Jehová. Cuando tú tienes temor a Jehová, eres sabio, tomas buenas decisiones, haces cosas correctas. No quiere decir que eres perfecto, que nunca te equivocas, no. Pero cuando tú tienes temor de Dios, Dios te va a guiar a tomar las mejores decisiones. Pero cuando tú descuidas el temor de Dios, cuando tú descuidas la comunión con Dios, descuidas la oración, descuidas la presencia de Dios, eso te va a llevar a tomar malas decisiones, porque ya no hay temor de Dios. Y mira, la caída del hombre fue porque él desaprobó este principio, el temor del Señor. Vamos a ver qué dice Génesis, capítulo 3, dice aquí, verso 6, Génesis 3, verso 6, dice la palabra de Dios. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto y comió y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Encontramos aquí, el árbol era agradable a los ojos para alcanzar sabiduría. Mis hermanos, la sabiduría no se adquiere en los medios que Dios no dijo. La sabiduría se adquiere teniendo temor de Dios. Y por querer ganarle a Dios, por querer ser más sabio que Dios, Adán y Eva le fallaron a Dios. Le fallaron a Dios, pecaron, no dieron en el blanco, se equivocaron y trajeron grandes consecuencias. Y Dios dijo, los voy a echar fuera. Ellos estaban en una posición hermosa en el huerto del Edén, pero Dios los tuvo que echar fuera, los echó fuera. Me imagino a nosotros, Dios nos tuvo que sacar de la iglesia para entender que necesitábamos buscar el temor de Dios para ser sabios en nuestras decisiones, ser sabios en lo que estamos decidiendo, sabiduría práctica en la vida. Y vemos ahora cómo Adán y Eva fueron echados del huerto del Edén. Pero la misericordia de Dios, el mensaje de Dios que te decía al principio de San Juan, sí, si tú rechazas a Cristo eres condenado, pero el mensaje de Dios siempre es para salvación. Dios siempre quiere salvarte. Dios siempre está buscando la oportunidad de salvarte. Dios te ama y Dios trajo juicio para esa serpiente que engañó a Adán y a Eva. Dios trajo juicio también para Eva, juicio para Adán, pero también juicio para la serpiente, pero misericordia para esa pareja. Y eso es lo que estamos clamando en este tiempo, que viene juicio, pero también la misericordia de Dios. Y la misericordia de Dios fue tanta, mis hermanos, que dice la Biblia que Él prometió que de la simiente de la mujer iba a venir un descendiente,
iba a venir para salvarlo. Es decir, estaba hablando de Cristo. Cristo iba a venir para salvar lo que se había perdido, el pecado que ellos cometieron. Así que ¿para qué vino Cristo al mundo? ¿Para qué vino Jesús a la tierra? Para salvar lo que se había perdido, lo que Adán falló, lo que Adán y Eva fallaron, y tú y yo somos parte de eso. Para eso vino Jesús. Ahora, no solamente ahí nos damos cuenta, en Génesis capítulo 6 también, en los tiempos de Noé, en los tiempos de Noé también encontramos la maldad de los hombres. Génesis capítulo 6 del 5 al 8, dice la Biblia: y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. Y dijo Jehová: raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia y hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Aquí vemos nuevamente que el Señor vio que la maldad de los hombres era mucha. No había temor de Dios en los tiempos de Noé. La gente no tenía temor de Dios, era mucha la maldad. Los pensamientos, su corazón era continuamente el mal. Y dice la Biblia que Dios se arrepintió de haberlos hecho y dijo: Dios, voy a terminar con ellos. Me arrepiento de haberlos hecho, dijo Dios, voy a terminar con ellos. Pero en medio de eso, Dios vio a un hombre llamado Noé, y lo vio y dijo: he hallado gracia en los ojos, he hallado gracia en Noé, pero Noé halló gracia en los ojos de Dios, ojos de Jehová. ¿Qué acaso en este tiempo Dios podrá encontrar a una iglesia arrepentida, una iglesia que vaya en contra del sistema, que sea diferente, que ame a Dios, que honra a Dios, que tenga el temor de Dios? Puede ser tú, puedo ser yo, esa iglesia como Noé. Y Dios le dice a Noé: Noé, a ti te he escogido para salvación, a ti te he escogido para que traiga salvación. Mi hermana, mi hermano que me estás oyendo, iglesia, a ti y a mí, Dios nos ha escogido en este tiempo para hacer luz para las naciones, para salvar. Este es el mejor momento que tenemos para predicar el evangelio. Le dijo Dios a Noé: hazte una arca y mete a tu familia y los animales, y que entren, y todo el que esté dentro del arca va a ser salvo. ¿Dónde? Adentro. Hoy la campaña es: quédate en casa. Qué bueno que estás en casa, ahí estás seguro, ahí Dios te va a cuidar, ahí Dios te va a proveer. Pero también esa arca, esa casa, es la presencia de Dios, donde Dios ha pedido que estemos, en la presencia de Dios. Ahí Dios nos va a guardar, a cuidar. Dios va a hacer grandes cosas en nuestras vidas, hermano. Vino la inundación, vino el diluvio, y todo mundo murió ahogado, excepto estas personas, estas 8 personas: Noé y su esposa, sus 3 hijos y sus 3 nueras, y todos los animales que entraron. Dijo otro meme, Chabelo puso ahí diciendo una imagen del arca. Dijo Chabelo: nos costó menos trabajo hacer entender a ellos que entraran a la arca, que a toda esa gente entrar a su casa. Y bueno, yo no sé si lo entendieron, pero no es tiempo de dar chistes ahorita, no, menos acá. Pero vemos aquí ahora que vino el agua, vino el diluvio, pero el Señor guardó a los que estaban en el arca. El Señor estaba advirtiéndoles, y Dios todavía nos está advirtiendo a nosotros a que no sigamos insistiendo en pecar, que no sigamos amando las tinieblas, porque estamos acercándonos a los límites de la paciencia de Dios. Dios dijo antes del diluvio, dijo: mi espíritu no contenderá para siempre con el hombre. Es decir, no lleguemos a los límites de la paciencia de Dios. Arrepintámonos, aprovechemos este tiempo de contingencia, de cuarentena, para arrepentirnos verdaderamente y buscar al Señor con todo nuestro corazón. Entender que Dios vino para salvar el mundo, porque no lo quiere condenar. Pero si insistimos en pecar, si insistimos en la maldad, si insistimos en dejar a Dios fuera de nuestras vidas, esa condenación puede ser el pecado que Adán y Eva cometieron, y la consecuencia fue: los echó fuera del huerto. La maldad de los hombres en los tiempos de Noé, y murieron ahogados por el diluvio. Pero Dios quiere nuestro arrepentimiento. Mis amados, termino este mensaje, termino esta palabra con ustedes, con la historia
de Jesucristo, la historia de Jesús cuando después de que Él vino a la tierra, la Biblia dice que Él vino para predicar las buenas nuevas, para predicar del reino de Dios, para sanar a los enfermos, para dar libertad a los cautivos. Él predicó y la Biblia dice que Él dio su vida en una cruz. Vino a morir por nuestros pecados. Y cuando Cristo estaba en la cruz, cuando Él estaba muriendo en la cruz del Calvario, dando su vida por nosotros, la Biblia dice que a su lado le crucificaron a dos malhechores. Todos conocemos la historia de los dos malhechores. La Biblia dice que uno de ellos le injuriaba. Uno de los malhechores le estaba injuriando y le decía: vamos, si tú eres hijo de Dios, bájate de esa cruz, sálvate a ti mismo y sálvanos a nosotros. Aún estando en la condición él, seguía injuriando a Jesús, seguía deshonrando a Dios. Pero el otro malhechor que estaba hacia otro lado, él le dijo: ¿cómo tú haces eso? Le dice: en la condición en la que estamos, si te atreves a hablar así, dice: nosotros merecemos el castigo, pero él no merece ese castigo, él es justo. Este hombre reconoció a Jesús como justo y le dijo: Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y Jesús le dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Es decir, uno le injuriaba diciendo: sálvate a ti mismo y a nosotros. El otro reconocía su culpa y el castigo también y pidió misericordia. Y Jesús le prometió al que le pidió misericordia, al que se arrepintió, Jesús le prometió: hoy estarás conmigo en el paraíso. Le dijo Jesús: hoy yo te perdono. Y ese es el regalo de Dios. El perdón de Dios es tan grande que tú no tienes que hacer nada. Él ya lo hizo todo. Él ya lo hizo en la cruz. Él ya murió. Tú no tienes que hacer nada para ser salvo, para ir al cielo. La Biblia dice: bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Y el limpio corazón solamente se puede lavar con la sangre que Cristo derramó en la cruz del Calvario, y así tú puedes tener el corazón limpio y poder ir al cielo, como este malhechor que se arrepintió en el hecho de su muerte. Así que hoy, tú que me estás oyendo, tú que me estás escuchando, tienes la oportunidad también de arrepentirte y decirle: Señor, perdóname. Señor, perdóname por mi forma de vivir, por no tener temor de Dios. De hecho, es una de las cosas que decía: ¿cómo tú no tienes temor de Dios? Entonces, hoy tienes la oportunidad de pedirle perdón a Dios, que te perdone, que te haga una nueva criatura, que te dé la oportunidad de estar con Él en el paraíso el día que Él venga. La última cita que quiero compartir con ustedes es Romanos 8:1. Romanos 8:1 dice la Escritura: ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Dice la palabra de Dios: ninguna condenación hay para los que están en Cristo. Mis hermanos, si este día tú y yo decidimos estar en Cristo, decidimos amar a Cristo, entregarle nuestra vida a Él, amarlo más que a cualquier otra cosa, como cuando cantamos el canto que dice: te amo más que a mi vida. Hoy en verdad necesitamos hacer realidad ese canto: te amo más que a mi vida. Si tú amas al Señor así, de esa manera, mis hermanos, no habrá condenación para ti. Pero es tiempo que el juicio comience por casa. El juicio comenzará por los cristianos. Y si el justo con dificultad se salva porque no obedece, ¿dónde quedará el impío? Mis hermanos, hoy nosotros, los cristianos, tenemos una responsabilidad. Ya hemos creído en Dios. Tú que me estás viendo, mi hermano, joven, hermana, tú que me escuchas, iglesia, cristiano, tú ya has creído, tú ya hiciste la oración, tú crees en Cristo, eres un creyente. Ahora lo que nos toca es echar fuera las tinieblas. Porque las tinieblas, dice, y esta es la condenación, que la luz, Cristo vino al mundo, pero los hombres amaron más las tinieblas. Que amemos más a Dios que a las tinieblas. Que tengamos temor de Dios. Que seamos gente arrepentida. Que aceptemos el sacrificio de Cristo por el pecado. Que como a Noé, Dios halle gracia en nosotros. Y esa gracia, ¿sabes qué es esa gracia? No es carisma, no es nada de eso. Esa gracia es cuando Dios mira un corazón arrepentido. Quiero orar por ti
y pedirle a Dios que nos ayude a entender que Jesús vino al mundo para salvarnos. Quiero orar por ti. Puedes cerrar tus ojos ahí donde tú estás, puedes inclinar tu rostro, puedes acompañarme en esta oración y pedirle perdón a Dios y decirle: Señor, gracias porque viniste al mundo para salvarnos. Perdónanos por amar más las tinieblas. Hoy queremos volver nuestros corazones, nuestros pensamientos y nuestra vida a ti, Jesús. Oremos, hermanos. Padre, te doy gracias por esta palabra, por este mensaje. Tú viniste al mundo para salvarnos. Tú viniste al mundo para darnos vida eterna. Señor, perdónanos, Señor, cuando nosotros hemos amado más las tinieblas, cuando no hemos sido sabios, cuando no hemos tenido temor tuyo. Hoy queremos arrepentirnos como aquel malhechor que se arrepintió en el umbral, en el lecho de su muerte, Dios. Y ahí pidió perdón, Señor. Y tú, Señor, tuviste misericordia de él. Noé halló gracia en medio de una generación pervertida. Señor, que la iglesia, que los cristianos de este tiempo podamos, Señor, hallar gracia. Podamos, Señor, estar en tu refugio, Dios. Podamos estar seguros, Señor, de que el juicio comienza por casa y tú estás probando nuestras vidas, Señor. Tú estás probando nuestra fe. Tú estás tratando con nosotros. ¿Qué tan dispuestos estamos, Señor, a vivir para ti, a sufrir contigo, Señor, a dar nuestras vidas para ti, Señor? Hoy te pido, ayúdanos, Señor, a salir de la zona de confort, a dejar una vida, Señor, liviana en el cristianismo y vivir una vida auténtica, Señor, sirviéndote con todo nuestro corazón. Yo bendigo a la iglesia que hoy recibe esta palabra, Dios. Bendice cada persona que está oyendo este mensaje en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Que Dios te bendiga, hermano, que Dios te guarde y gracias por atender este mensaje. Dios les bendiga. Pues ahora estamos aquí para dar los anuncios para esta semana. Y los anuncios para esta semana, mis hermanos, son los siguientes. Comenzamos la Semana Santa a partir de mañana lunes y estaremos teniendo unas transmisiones especiales de lunes a sábado. De lunes a sábado estaremos transmitiendo en nuestra página de Facebook, Iglesia de los Amigos Nueva Rosita, a las 7 de la tarde. De lunes a sábado tendremos una transmisión especial a las 7 de la tarde para que esté pendiente de la transmisión en vivo. Síganos por favor y comparta la transmisión. Esté pendiente de los programas especiales para esta Semana Santa. Toda la semana estaremos transmitiendo a las 7 de la tarde para la iglesia. Esto va a ser además de sus células familiares. El día que usted se reúne también lo puede hacer. Pero toda la semana tendrá la oportunidad de seguir la transmisión de Semana Santa en nuestra página. Quiero también decirles que para los niños también tendremos transmisiones especiales por la Semana Santa para los niños. Así que igual, de lunes a sábado, pero en horario a las 5 de la tarde. Es decir, primero a las 5 estaremos transmitiendo para los niños. 5 de la tarde, todos los niños vamos a estar transmitiendo la Semana Santa. Y a las 7 para toda la congregación. Por favor, estén pendientes de las transmisiones. Insisto, lunes a sábado a las 5 de la tarde los niños, a las 7 de la tarde la iglesia en general. También terminaremos la Semana Santa con nuestro domingo de resurrección, el domingo entrante a las 6 de la mañana con una transmisión en vivo. Estaremos transmitiendo nuestro servicio de resurrección próximo domingo a las 6 de la mañana para que esté pendiente. Por favor, mis hermanos, reúnanse ese día. Tengamos nuestra mejor resurrección, nuestro mejor servicio. Levántese en su casa, ponga su despertador y junte a la familia y prenda la computadora y alabemos a Dios temprano. Y Dios va a bendecir nuestras casas. Así que les bendecimos, mis amados hermanos. Con el favor de Dios estaremos viéndonos y escuchándonos en la semana en punto de las 5 y en punto de las 7 para los cultos especiales de Semana Santa, mis amados hermanos. Que Dios me los bendiga, que Dios los guarde y nos vemos. Tenemos un último anuncio también más que darte, y es que dentro de la Semana Santa también estaremos celebrando 3 días de ayuno y oración a favor de lo que está pasando en todo el mundo. Que Dios tenga misericordia de nosotros. Creemos que la oración y el ayuno combinados con la fe puede hacer grandes cosas. Oremos para que Dios guarde
nuestro mundo, guarde nuestro país, nuestro estado de Coahuila y nuestra región carbonífera, nuestra ciudad Nueva Rosita. Así que en esta Semana Santa, los días jueves, viernes y sábado, se reconocen como los días mayores, jueves, viernes y sábado de esta semana que entra, te invitamos a unirte a una oración y ayuno como iglesia, como cuerpo, como congregación. Desde nuestras casas vamos a estar orando en nuestros lugares. El ayuno es como tú lo propongas. Puedes ayunar mediodía, puedes ayunar una comida, puede ser ayuno de verduras, como tú lo propongas. El asunto es humillarnos y buscar a Dios, y que en estos días de Semana Santa nuestra mejor adoración sea la humillación, para que Dios tenga misericordia de este mundo. Así que oremos mis hermanos, que Dios les bendiga. Y para finalizar, quiero agradecer a Dios por todos los hermanos que han estado siendo fieles al traer sus contribuciones, sus ofrendas, sus diezmos a la iglesia. Gracias, mis amados hermanos, por hacer esto posible, por seguir aportando para la obra de Dios, aún sin tener la oportunidad de congregarnos en este edificio. Gracias por traer sus ofrendas. Dios les siga bendiciendo. Estamos orando por sus negocios, estamos orando por sus empleos, que Dios siga abriendo las ventanas del cielo y derramando todas las bendiciones que ustedes necesitarán y necesitan en sus vidas. Así que les amamos, les invitamos a seguir haciéndolo y que Dios siga bendiciendo sus vidas. Estaremos aquí en la iglesia, en nuestra casa, para los que gusten seguir viniendo. Así que los amamos, Dios los bendiga. Adelante, iglesia.